Bienvenidos a su materia de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas. Esta es la Escuela de Arquitectura. Estamos nosotros en la unidad número 2, estudiando los sistemas de desalojo y tratamiento de las aguas servidas. El tema que vamos a estudiar en esta ocasión va a ser el origen y las características de las aguas residuales, los elementos de distribución y equipo, sistemas alternativos o reglamentarios de tratamiento de aguas, captación, conducción, muebles, ventilación y obturación y elementos con el funcionamiento y representación en una instalación sanitaria en una casa habitación. Iniciamos. Esta es su materia de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de gas. Estamos, muchachos, estudiando la unidad número 2. La unidad número 2 se refiere al sistema de desalojo y tratamiento de las aguas servidas. El tema que vamos nosotros a abordar en esta ocasión va a ser el origen y características de las aguas residuales, elementos de distribución equipo, sistemas alternativos y o reglamentarios de tratamiento. Vamos a hablar también de la captación, la conducción, muebles, ventilación y obturación en el sistema sanitario. Y vamos también a hablar acerca de los elementos y el funcionamiento y su representación en una instalación sanitaria en una casa habitación. Entonces, el objetivo, jovencitos, bueno, pues es que el alumno identificará las características de las aguas servidas, los elementos de distribución equipo, los sistemas alternativos o reglamentarios de tratamiento, la captación, conducción, muebles y tipos de ventilación y obturación, así como los elementos, funcionamiento y representación de una instalación sanitaria en una casa habitación. Bien, vamos a empezar, jovencitos, a hablar acerca de las características de las aguas residuales, de los elementos de distribución y equipo. Miren, vamos a iniciar comentando que las aguas residuales se consideran como aquellas aguas a las que, bueno, son procedentes de desagües domésticos e industriales. A eso es lo que se le denomina como aguas residuales. Pero también tenemos otro concepto por ahí que son las aguas servidas. Y bueno, este concepto considera como aguas servidas principalmente a las provenientes del abastecimiento de aguas de una población después de haber sido utilizadas, ¿verdad?, en diversos usos. Bien, pero también hay otro concepto por ahí que se maneja y que es acerca de las aguas negras sépticas. Bueno, se considera como aguas negras sépticas a las aguas negras que han sufrido un proceso de putrefacción en condiciones anaerobias. Vamos a después a explicar en qué consiste este proceso donde intervienen estos microorganismos anaerobios. Bien, por lo pronto, bueno, también vamos a hablar acerca de los elementos que forman parte, obviamente, de, 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 del desalojo precisamente de todo ese tipo de aguas, de las aguas residuales en una población. Entonces vamos a hablar obviamente de los albañales, del concepto de albañal. Bueno, ¿qué se considera como albañal? Bueno, se considera un albañal al conducto cerrado con diámetros y pendientes necesarios que se construyen en los edificios, ¿verdad? Aquí también podemos apuntar en las casas habitación y en todo tipo, ¿verdad?, de salida a a las aguas negras y jabonosas, que llamamos nosotros. Este tipo de aguas pues son las aguas residuales. Bien, entonces esto lo hacemos, bueno, obviamente los albañales son los que se instalan en las casas habitación. Son los ductos de menor diámetro, normalmente los albañales son de un diámetro de 6 pulgadas aproximadamente. Bien, pero vamos a describir qué es un sistema de alcantarillado. Bien,
Bueno, miren, el sistema de alcantarillado es una red de tuberías e instalaciones complementarias que tienen la función de recolectar y alejar las aguas servidas de las poblaciones provistas de servicio intradomiciliario de agua. Estos sistemas están formados por obras accesorias, tuberías o conductos generalmente cerrados que no trabajan a presión. Es muy importante esto, de que no trabajan a presión, o sea, trabajan como canales cerrados prácticamente y que conducen aguas negras y en la mayoría de las ocasiones pluviales u otro desecho líquido. Bien, esta es la característica obviamente de la red de tuberías en un sistema de alcantarillado. Es muy importante apuntar esto, fíjense bien que no trabajan a presión, porque bueno, en algunas ocasiones, bueno, la situación es de que el agua pluvial se ha metido obviamente a los sistemas de alcantarillado y desde luego bajo, bueno, una precipitación demasiado grande, pues los ductos se suelen de alguna manera llenar y entonces ya empiezan a trabajar a presión y esto hace que falle precisamente el sistema de alcantarillado. Entonces es un problema. O sea, en la mayoría de las poblaciones en nuestro país no hay un sistema para conducir obviamente las aguas servidas, por un lado, y debería de haber un sistema obviamente para poder desalojar las aguas pluviales, ¿verdad? Sería lo ideal. Pero no, aquí en muchas ocasiones se comete el error precisamente de que se introduce al sistema, a la red de tuberías de un sistema de alcantarillado, que es específicamente para poder darle salida a las aguas residuales, se comete el error de que se meten también las aguas pluviales. Entonces, muchos de nuestros sistemas de alcantarillado pues tienen problemas porque están trabajando a presión y obviamente fallan estos sistemas. Bien, bueno, vamos a hablar entonces de lo que son las atarjeas. Son elementos obviamente del sistema de alcantarillado. Entonces, una atarjea se considera como atarjea los conductos de menor diámetro y que reciben las aportaciones de todas las descargas domiciliarias. Ahorita vamos a entender mejor con esto, con un croquis que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a hablar que también existen, obviamente, ductos que le llamamos nosotros subcolectores. Bueno, qué es un subcolector? Bueno, pues es un conducto de menor diámetro que el colector y que recibe las aportaciones de las atarjeas. Bien, ese sería un subcolector. Después vendría también otro ducto que se le llama colector. Los colectores, los colectores son ductos también, ¿verdad? Del sistema de alcantarillado de menor diámetro que los emisores y que reciben las aportaciones de los subcolectores y en algunos casos de las atarjeas. Entonces, después de esto tenemos nosotros los emisores. Y los emisores en un sistema de alcantarillado pues son los ductos de mayor diámetro, ¿verdad? En el sistema de alcantarillado y que transportan el gasto máximo, ¿verdad? Teniendo obviamente la capacidad suficiente para desalojar al sitio de vertido los gastos acumulados. Entonces vamos a ver aquí en un esquema más o menos cómo estarían, ¿verdad? Relacionados todos estos elementos. Bien, aquí nosotros tenemos un sistema de alcantarillado. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta sería una tarjeta, es el ducto de menor diámetro. Aquí nosotros vamos, es una manzana, vamos a decir, de una población. Aquí obviamente hay predios, vamos a poner que hay predios, ¿verdad? Y cada uno de estos predios, bueno, tiene una descarga, obviamente, a lo que vendría siendo esta tarjeta. ¿Verdad? Aquí los ductos que se van a manejar en el predio, prácticamente, aquí los ductos que se van a manejar en el predio, pues serían ductos de 6 pulgadas, ¿verdad? Por lo menos de 6 pulgadas dentro de lo que es el predio, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues entonces aquí salen a lo que es la calle, prácticamente, y se van a conectar a lo que son las atarjeas. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros un colector. Este colector, bueno, aquí tenemos estos que se llaman pozos de visita,
Los pozos de visita son importantes también en los sistemas de alcantarillado porque nos van a permitir, bueno, de alguna manera, efectuar precisamente los cambios de dirección, ¿verdad? De la conducción, obviamente, de este tipo de aguas residuales, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos nosotros lo que es una tarjea, este vendría siendo un colector. Aquí tenemos un subcolector, este va a recoger todas las aportaciones que haya por de aquí y de aquí, y obviamente se va a conectar aquí y esto se va a conducir, ¿verdad? Y va obviamente a ir atravesando una serie de pozos de visita y esos pozos de visita hasta después, ¿verdad? Finalmente conectarlos a un emisor, que viene siendo el conducto de mayor diámetro, ¿verdad? En el sistema de alcantarillado. Bueno, y aquí obviamente sería el sitio de vertido, ¿verdad? O el emisor lo llevaría al sitio de vertido, que posiblemente a lo mejor podría ser una planta de tratamientos, en el mejor de los casos sería lo ideal, ¿verdad? Pero bueno, pues en la mayoría de las ocasiones en nuestro país se sigue cometiendo el error de hacer las descargas a los arroyos, a los ríos, ¿verdad? A los lagos y al mar. Es un problema. Bien, vamos a continuar eh, eh, comentando ahora acerca de los sistemas alternativos y o reglamentarios de tratamiento. Bueno, dentro de eso vamos a hablar específicamente de lo que se puede utilizar, por ejemplo, para las casas habitación. Estamos nosotros, ¿verdad? Enfocando prácticamente todos estos elementos a lo que viene siendo la casa habitación. Y entonces vamos a decir una solución que nosotros podríamos tener cuando en la casa habitación no hay posibilidades de que todas las aguas residuales se conecten a lo que es un sistema de alcantarillado. Bueno, pues hay la opción de poder construir lo que nosotros llamamos las fosas sépticas. Entonces vamos a hablar acerca de ellas. Fíjense bien, vamos a ver qué es una fosa séptica. Bueno, decimos aquí, las fosas sépticas son en realidad tanques subterráneos herméticos de fermentación y bajo ciertas condiciones un complemento de las instalaciones sanitarias. Bien, se construyen en lugares carentes de alcantarillado, en los cuales es difícil alejar los desechos líquidos con la facilidad y la sencillez que permiten aquellas instalaciones. Si se les presta la atención debida, resuelven en forma satisfactoria el problema de eliminación de pequeños volúmenes de aguas negras. Y vamos a ver cómo está constituido lo que es una fosa séptica. Fíjense bien, aquí tenemos la fosa séptica, consta esencialmente de estas partes. Tenemos aquí, tiene un tanque, se le llama tanque séptico y tiene un campo de oxidación. Bien, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre en esta parte que se denomina como tanque séptico de la fosa séptica. Bien, en el tanque séptico, ¿verdad? O sea, en este depósito, eh, quedan las aguas en reposo y en él se lleva a cabo la sedimentación y la fermentación de natas, la putrefacción. Después de un tiempo determinado, el volumen de los sedimentos, perdón, el volumen de los sedimentos y de las natas sobre la superficie del líquido disminuye y su carácter, que en un principio es altamente ofensivo a la vista y al olfato, tiende a desaparecer. El agua que se encuentra entre el sedimento y las natas se va transformando en un líquido claro, como consecuencia de que, privada la materia o la masa, ¿verdad?, privada totalmente del aire y de la luz, esto favorece la reproducción de unos microorganismos que proliferan en un ambiente desprovisto de oxígeno del aire, llamados bacterias anaerobias, que como su nombre lo indica, no necesitan oxígeno del aire para vivir, sino que lo toman de la materia que las rodea. Estas bacterias anaerobias destruyen todas las bacterias patógenas acarreadas en el excremento,
transformando el estado de este y convirtiéndolo en líquidos y gases. En una tendencia favorable a reducir las formas peligrosas del excremento a productos minerales inofensivos. En consecuencia, las bacterias anaerobias realizan el proceso de putrefacción de las materias contenidas en las aguas negras, conociéndose este ciclo como proceso séptico. Una vez destruidas las bacterias patógenas contenidas en el excremento y este convertido en gases y aguas, dichas aguas se convierten en una condición tal que al ponerse en contacto con el aire, rápidamente se oxidan y se transforman en inofensivas. Este último cambio se debe a que los microorganismos anaerobios son destruidos por otras bacterias llamadas aerobias, al salir aquellas al campo de oxidación. Entonces, vamos a ver entonces, ¿verdad?, qué es lo que ocurre en el campo de oxidación. Fíjense bien. Bueno, en el campo de oxidación. Bueno, en este campo de oxidación, como su nombre lo indica, se lleva a cabo la oxidación, que en este caso es la del efluente. Este campo se forma con una serie de drenes colocados en el subsuelo de terrenos porosos, procurando distribuir uniformemente el efluente para que se realice su oxidación al hacer contacto con el aire contenido en los huecos del terreno. En forma más clara, puede decirse que el campo de oxidación es aquel formado por una red de tubos de albañal que pueden colocarse de las dos siguientes formas. Bueno, por una parte se pueden colocar calafateadas o unidas, y también se pueden colocar sin calafatear o sin unirse. Bueno, vamos a ver cuando están calafateadas o unidas. Bueno, cuando están calafateadas o unidas los tubos, se les hacen pequeñas perforaciones en la parte baja respecto a su posición horizontal para facilitar la distribución del efluente, es decir, para que se filtre, ¿verdad?, para que salgan por ahí. Cuando no están unidos, o sea, cuando no están unidos unos a otros, se dejan separados aproximadamente 0,5 centímetros, con el mismo fin, o sea, de que el agua por ahí tenga manera de cómo, ¿verdad?, filtrarse al suelo. El campo de oxidación en ocasiones es sustituido por un pozo de absorción. Este es recubierto en sus paredes interiores con piedra redonda o piedra de río, y en el fondo debe tener grava, cascajo o cualquier otro material inerte para facilitar la penetración del efluente. Bien, vamos a ver aquí un croquis de cómo está constituida lo que es una fosa séptica. Vamos a verlo aquí en una vista de planta. Fíjense bien, aquí está obviamente, esta sería la losa superior, ¿verdad?, la vista de planta de la losa superior de lo que viene siendo nuestra fosa séptica. Aquí viene la llegada de la tubería. Entra la tubería, obviamente esta es la parte interior de lo que vendría siendo nuestro tanque hermético. Fíjense bien, aquí entra la tubería, ¿verdad? Y aquí van a entrar los líquidos por esta parte. Aquí van a entrar los líquidos, ¿verdad? Y por este lado, bueno, pues van a salir. Aquí vamos a ver cómo van a salir. Vamos a ver a continuación una vista de corte de lo que viene siendo nuestra fosa séptica. Y por este lado, ¿verdad?, aquí en la planta, por lo pronto estamos indicando que los efluentes, ¿verdad?, o el líquido va a salir al campo de oxidación por esta parte. Bien, vamos a ver entonces un detalle. Vamos a ver una vista en elevación,
Vamos a ver una vista en elevación y pues bueno, es esta que tenemos aquí. Vamos a verla. Bien, aquí tenemos nosotros nuevamente, pero ahora en vista de elevación, ¿verdad? La entrada de los líquidos se va a propiciar aquí de esta manera. Aquí va a ser la cámara prácticamente de fermentación. Aquí obviamente se van a producir, se van a las natas, ¿verdad? Se va a llevar el proceso séptico de alguna manera. Bueno, los líquidos van a rebasar por aquí, van a pasar lo que es esta chicana, que es un muro, es un pequeño muro aquí, y van a pasar a lo que vendría siendo una cámara de oxidación. ¿Verdad? Aquí los líquidos van a pasar a una cámara de oxidación. Entonces, en esta cámara de fermentación, aquí va a hacer el fenómeno de putrefacción, ¿verdad? Y los líquidos obviamente van a pasar hacia acá, ¿verdad? Y después en esta cámara, que va a ser la cámara de oxidación, van a pasar a lo que es el campo de oxidación. Ahí tenemos, ¿sí? Vamos a tener que los líquidos salen aquí ya con otras características a lo que vendría siendo lo que es el campo de oxidación, ¿verdad? Y en donde obviamente van a mejorar las características del líquido. Bien, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora. Este es un sistema de tratamiento de agua, desde luego, ¿verdad? Que puede hacerse en las casas habitación. Vamos a ver entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es la captación, la conducción, muebles, ventilación y obturación y los elementos, el funcionamiento y representación de una instalación sanitaria en una casa habitación. Vamos a ver esto. Fíjense bien. Entonces, las instalaciones sanitarias tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, además de establecer obturaciones o trampas hidráulicas para evitar que los gases y los malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general. A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como aguas negras, suele denominársele como aguas residuales por la gran cantidad y variedad de residuos que arrastran. O también se les puede llamar, y con toda propiedad, como aguas servidas, porque se desechan después de haberse aprovechado en un determinado servicio. Bien, a las tuberías de aguas negras verticales en las casas habitación también se les llaman bajadas de aguas negras. Y a las tuberías horizontales se les conoce también como ramales. A las aguas residuales o aguas servidas suele dividírseles por necesidad de su coloración de la siguiente manera. Bueno, se dividen en aguas negras, aguas grises y aguas jabonosas. Bueno, vamos a ver qué cosas son las aguas negras. Las aguas negras son propiamente a las provenientes de los mingitorios y los WC. Esas serían las aguas negras. Las aguas grises son las provenientes de las evacuadas en vertederos y fregaderos. Esas serían las aguas grises. Las aguas jabonosas son aquellas que son utilizadas en los lavabos, en las regaderas, en las lavadoras, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien, vamos a hablar acerca de lo que son la localización de ductos en nuestra instalación sanitaria. Bien, la ubicación de ductos es muy importante. Obedece tanto al tipo de construcción como de espacios disponibles para tal fin. En casas habitación y en edificios de departamentos se deben localizar lejos de recámaras, salas, comedores, etcétera, lejos de lugares en donde el ruido de las descargas continuas de los muebles sanitarios
conectados en niveles superiores, ¿ah?, no provoquen malestar. ¿Sí? Esa es la idea. Las tuberías de albañal de concreto simple, ¿verdad? Ahora suele utilizarse lo que es el PVC, ¿verdad? O a veces lo que es el fierro fundido. Deben pasar al menos a 3 metros, ¿verdad?, de distancia de cisternas o tuberías de conducción de agua potable. La distancia puede reducirse, ¿verdad? O sea, cuando son de albañal, que son de concreto sensible, debe de respetarse esta norma, a 3 metros de la distancia de cisternas, de tuberías de conducción de agua potable. Pero hay ocasiones en que las tuberías, obviamente, ¿verdad?, no son de concreto sensible, no son albañales, en realidad son de PVC o de fierro fundido. Entonces, cuando son tuberías, ¿verdad?, de este tipo, bueno, se puede reducir hasta 60 centímetros de separación, ¿verdad?, con la tubería que conduce a las aguas residuales es de fierro fundido o de PVC. Bien, vamos a hablar acerca de lo que son los obturadores hidráulicos. Bien, los obturadores hidráulicos no son más que trampas hidráulicas que se instalan en los desagües de los muebles sanitarios y coladeras para evitar que los gases y los malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas salgan al exterior, precisamente por donde se usan los diferentes muebles sanitarios. Las partes inferiores de los sifones, céspoles y obturadores en general no deben tener en su interior ni aristas ni rugosidades que puedan retener los diversos cuerpos extraños y residuos evacuados con las aguas ya usadas. Atendiendo primordialmente a su forma, los obturadores se clasifican como de forma P y de forma S. Para lavabos, fregaderos, mingitorios o debajo de rejillas, tipo Irving, en baterías de regaderas para servicios al público. En forma de cono, en la parte inferior de coladeras de diferentes formas y materiales, ¿verdad? En los céspoles de piso de las regladeras normalmente se utilizan también este tipo de elementos. Bien, ahora vamos a hablar de la ventilación de las instalaciones sanitarias. Fíjense bien. Eh, la ventilación de las instalaciones sanitarias es importante. Como las descargas de los muebles sanitarios son rápidas, dan origen al golpe de ariete, provocando presiones o depresiones tan grandes dentro de las tuberías que pueden en un momento dado anular el efecto de las trampas, de los obturadores o sellos hidráulicos, perdiéndose el cierre hermético y dando oportunidad a que los gases y malos olores producidos al descomponerse las materias orgánicas acarreadas en las aguas residuales o negras penetren en las habitaciones. Para evitar se ha anulado el efecto de los obturadores, sellos o trampas hidráulicas por las presiones o depresiones antes citadas, se conectan tuberías que llamamos nosotros tuberías de ventilación, que desempeñan las siguientes funciones. Fíjense bien, las tuberías de ventilación tienen por objetivo lo siguiente. Bueno, primeramente, equilibran las presiones en ambos lados de los obturadores o trampas hidráulicas, evitando la anulación de su efecto. Es muy importantísimo esto. Pero también evitan el peligro de depresiones o sobrepresiones que pueden aspirar el agua de los obturadores hacia las bajadas de aguas negras o expulsarla dentro del local. También por otra parte, ¿verdad? Al evitar
la anulación del efecto de los obturadores o trampas hidráulicas impiden la entrada de los gases a las habitaciones. Es consecuencia. Y también impiden, en cierto modo, la corrosión de los elementos que integran las instalaciones sanitarias al introducir en forma permanente aire fresco que ayuda a diluir los gases. Bien, vamos a ver que dentro de los tipos de ventilación que normalmente usamos en las casas habitación existen tres tipos de ventilación, y a estos se les llama ventilación primaria, ventilación secundaria y también y a otro tipo se le llama doble ventilación. Vamos a ver en qué consiste en cada uno de ellos. Fíjense bien. La ventilación primaria. Bueno, la ventilación primaria, dice, a la ventilación, se le llama ventilación primaria a la ventilación de los bajantes de aguas negras. Se les conoce también como ventilación primaria, o bien suele llamársele simplemente ventilación vertical, ¿verdad? Y el tubo de esta ventilación debe sobresalir de la azotea hasta una altura conveniente. Bien, esa es una ventilación primaria. Ahora, ventilación secundaria. Ahorita los vamos a identificar en algunos croquis que vamos a ver a continuación. La ventilación secundaria. La ventilación secundaria se instala en los ramales y es también conocida como ventilación individual, y se efectúa con objeto de que el agua de los obturadores o el lado de la descarga de muebles quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los obturadores en ambos lados, evitando sea anulado el efecto de los mismos e impidiendo la entrada de los gases a las habitaciones. Ese es el objetivo de lo que vendría siendo la ventilación secundaria. Bien, y la doble ventilación, bueno, la doble ventilación se le da el nombre de doble ventilación cuando se ventilan tanto los muebles de la instalación sanitaria como las columnas de aguas negras. Entonces vamos a ver aquí a continuación unos croquis para que nos van a ilustrar precisamente ese tipo de ventilaciones. Aquí tenemos nosotros un croquis en donde se muestra lo que es la doble ventilación. Este es un entrepiso. Aquí estamos viendo nosotros un WC, ¿verdad? Por aquí van a venir obviamente la descarga de las aguas negras. Y aquí nosotros que bueno, pues esto va a conducirse a lo que vendría siendo el bajante de aguas negras, ¿verdad? Y bueno, como vemos aquí, el bajante de aguas negras tiene un ducto que sale, desde luego tiene que ser hasta la azotea, ¿verdad? Y que está dando precisamente la ventilación de lo que viene siendo este bajante, pero que también, bueno, pues aquí podemos decir, o sea, que hay otro ducto que conecta esta parte, ¿verdad? También con esa salida, y a esto le llamamos nosotros, ¿verdad? El efecto de doble ventilación, ¿verdad? En una instalación sanitaria. Esto vendría siendo una doble ventilación. Bien, por otra parte, bueno, aquí tenemos otro croquis, vamos a ver, aquí ya estamos analizando aquí una vista de planta y vamos a ver un isométrico, ¿verdad? Para que nosotros veamos los elementos que forman parte precisamente de esa instalación sanitaria y desde luego, bueno, pues estamos viendo que esto es una vista de planta de un baño en un primer nivel. Aquí tenemos nosotros el área húmeda, ¿verdad? Aquí tenemos el área húmeda de ese baño. Y bueno, ahí tenemos un césped de piso especificado en planta. Ahí tenemos nosotros esta vista de planta, ¿verdad? Una vista de planta. Aquí tenemos un césped de piso. Aquí tenemos nuestra tubería que vendría siendo normalmente de 2 pulgadas, ¿verdad? Aquí 2 pulgadas. Aquí tenemos obviamente la descarga del WC. Aquí tenemos la descarga del WC. Aquí cambia el diámetro de lo que vendría siendo a 4 pulgadas, ¿verdad? Y que va a conectarse a lo que es un bajante de aguas negras. Este sería un bajante de aguas negras, ¿verdad? Por otro lado, podemos darnos cuenta que aquí hay una ventilación, un conducto de ventilación, ¿verdad?
Aquí estamos viendo que aquí está el conducto de ventilación. Y entonces, aquí nos podríamos dar cuenta, si subimos, vamos a ver, subir el croquis un poquito. Aquí tenemos el isométrico, ¿verdad? De ese mismo detalle, visto en planta. Tenemos el isométrico, a ver si lo podemos nosotros ajustar aquí. No, creo que no se alcanza. Bueno, aquí ya vimos la instalación en vista de planta. Ahora vamos a verlo en un isométrico, fíjense bien. Y entonces en el isométrico tenemos nosotros aquí nuestras tuberías. Aquí tenemos el césped de piso de lo que es el área húmeda. Esta es nuestra tubería de 2 pulgadas. Y aquí viene la descarga, obviamente, del WC. Aquí cae el cambio de diámetro a 4 pulgadas. Aquí viene y se conecta a lo que es el bajante de aguas negras. Y obviamente aquí nosotros tenemos un ducto de ventilación que sale a lo que es la azotea. Esto va a constituir lo que nosotros llamamos por ahí como una ventilación primaria. Y bueno, aquí nosotros estamos ventilando de alguna manera los ramaleos, ¿verdad? Estamos ventilando los ramaleos de nuestra instalación sanitaria y esto constituiría una ventilación secundaria, ¿verdad? Una ventilación secundaria. Y bueno, ya en el anterior croquis vimos lo que sería una doble ventilación. Bien, aquí estamos viendo otra disposición. Aquí vendría siendo en planta baja. Otra disposición, una vista en planta de lo que vendría siendo una casa habitación. Aquí nosotros tenemos, bueno, pues una tarja por lo pronto aquí en esta parte, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que esto vendría siendo la cocina y aquí tenemos un baño, ¿verdad? A un lado. Y entonces aquí estamos hablando de que, bueno, pues este es el lavabo, este es nuestro WC. Aquí obviamente a este ducto se está conectando, fíjense bien, tanto lo que es el agua servida de lo que vendría siendo la tarja y el lavabo. Y esta se va a ir por este ducto y aquí va a pasar por lo que vendría siendo la descarga de lo que es el WC. Y aquí también estaría recogiendo lo que vendría siendo el área húmeda. Ese es el área húmeda del baño. Este vendría siendo el área húmeda del baño, ¿verdad? Y aquí está el césped de piso. Y desde luego, bueno, pues aquí iría a conectarse a lo que vendría siendo el registro, ¿verdad? Aquí vendría siendo un registro, ¿verdad? Un registro en nuestro predio, ¿verdad? Aquí tendríamos un lavadero en la parte exterior, un lavadero, también hay un conducto, ¿verdad? Un conducto de 2 pulgadas aquí que está conectándose y que también va a lo que es el registro. Acuérdense bien, jóvenes, que bueno, en nuestras casas habitaciones la posición de los registros que conducen obviamente ya a todas las aguas servidas, pues la distancia máxima que debe de haber entre registro y registro debe de ser de 10 metros por reglamento, ¿verdad? 10 metros por reglamento. Bien. Y desde luego, bueno, pues vamos a ver también aquí lo que vendría siendo el isométrico. Vamos a ver un isométrico de esta instalación hidráulica, ¿va? Aquí tenemos el isométrico de la instalación hidráulica. Fíjense bien, aquí nosotros decíamos, bueno, aquí está el tubo de 2 pulgadas, es para la descarga de lo que es la tarja por un lado y aquí el lavabo por el otro. Aquí viene para el WC, venía haciendo la descarga para el WC, aquí es WC, ¿sí? Y entonces aquí sería el césped de piso de lo que es el área húmeda. Y bueno, pues aquí nosotros ya nos vendríamos y obviamente esta agua se iría a lo que es el registro, ¿verdad? Aquí vendría a lo que es el registro. Aquí desde luego, bueno, aquí se está indicando la posición de lo que viene siendo un bajante de aguas negras, ¿verdad? Que también, o sea, en la planta también aparece, nada más creo que se me pasó comentarlo. Aquí hay un bajante, en la planta también aquí vemos lo que es el bajante de aguas negras, a un lado, bajante de aguas negras, también conectado a lo que es el registro. Bueno, aquí lo podemos ver también en lo que es nuestro isométrico, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? El bajante de aguas negras y obviamente la conexión al registro correspondiente. Y bien, bueno, pues esa es la información técnica, ¿verdad? Normalmente en este tipo de elementos hay que indicar obviamente los diámetros de las tuberías, a veces se indican en milímetros, en pulgadas, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues el tipo de material obviamente que se está utilizando,
¿verdad? En la mayoría de los casos para las instalaciones sanitarias, bueno, estos son tubos de PVC, ¿verdad? Son tuberías de PVC generalmente, y bueno, esto es lo que forma parte de lo que vendría siendo una instalación sanitaria en una casa habitación. Muy bien. Eh, Vamos ahora a comentar, fíjense bien, acerca de las pruebas de hermeticidad. Tanto en las instalaciones hidráulicas como en las instalaciones sanitarias debe de haber pruebas de hermeticidad. En las instalaciones hidráulicas comentamos que la prueba de hermeticidad pues es la prueba hidrostática, ¿verdad? Mencionamos que es la prueba hidrostática. Bueno, aquí en las instalaciones sanitarias, fíjense bien, ¿verdad? Las pruebas de hermeticidad también se realizan en las instalaciones sanitarias para verificar si se tienen o no fugas en las uniones. Bueno, y aquí se les llama a esas pruebas de hermeticidad de la siguiente manera. Fíjense bien, vamos a llamar nosotros prueba a tubo lleno cuando se realiza esta prueba en los desagües horizontales, solamente llenando de agua las tuberías correspondientes sin presurizarlas. El tiempo de la prueba debe ser como máximo de 4 horas, de acuerdo al reglamento. No se le va a meter presión a este tipo de tuberías, ¿verdad? Nada más se va a cargar de agua por un lapso de 4 horas y se va a revisar la tubería, ¿verdad? Para verificar si no existen, obviamente, filtraciones, si no existen salidas, ¿verdad? Por los empates de las piezas, ¿verdad? Y desde luego una vez que se revisa y que durante este tiempo no se ha experimentado alguna filtración, ¿verdad? O salida de agua, bueno, pues entonces da el visto bueno para que pueda llevarse a cabo ya los procesos de aplanado en lo que son las casas habitación, pero ya seguros de que no vamos a tener problemas, obviamente, de filtraciones. Bien, entonces hablamos de una prueba tubo lleno cuando se realizan en los desagües horizontales, ¿verdad? Pero hay también pruebas que se les llaman, obviamente, pruebas a columna llena. A columna llena. Bueno, pues esta prueba se lleva a cabo en columnas de ventilación, bajadas de aguas negras y bajadas de aguas residuales. Bien, y se realiza en cada nivel del edificio. El tipo de prueba está sujeto a las mismas condiciones que la prueba a tubo lleno. Tiene una duración también de 4 horas máximo, ¿verdad? De acuerdo al reglamento, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar que estas obviamente se llenan de agua, ¿verdad? Nada, se llenan de agua, todo ese tipo de tuberías, sin someterlas a ninguna presión, o sea, sin presurizarlas. Y obviamente observando qué es lo que ocurre en un lapso de tiempo de 4 horas, de acuerdo al reglamento. Bien, esto es todo por el día por esta ocasión, jovencitos. Miren, estoy mandando las últimas actividades que ustedes van a tener que investigarme, ¿sí? Van a hacer un trabajo de investigación acerca de lo que vienen siendo estos temas. Estos temas me los van a reportar el próximo viernes 24 de octubre. Va a ser la fecha máxima para que me reporten obviamente este tipo este trabajo de investigación sobre estos temas. Y van ustedes a investigarme acerca de las subestaciones eléctricas y plantas de emergencia, instalación de puestas a tierra, instalación de pararrayos. También me van a investigar acerca de los equipos para la producción y distribución de calor. Y me van a investigar también acerca de las instalaciones de gas en casa habitación, como son sus sistemas de conducción, tuberías, accesorios, reguladores, medidores, válvulas, depósitos, estacionarios, ¿verdad? ¿Sí? Me van a hablar también acerca de las normas y reglamentos en las instalaciones de gas en las casas habitación y edificios multifamiliares.
Bien, yo quiero comentarles, jovencitos, bueno, que este sábado 24 de octubre se termina nuestro curso, va a haber un examen ahí que van a tener que contestarme ustedes ahí en la plataforma, un examen muy sencillo, son preguntas que yo voy a formular sobre estos apuntes que yo he elaborado, ¿verdad? Sobre de esto yo voy a formular unas preguntitas y desde luego voy a formular a lo mejor uno o dos problemas, ¿verdad? De los que hemos resuelto también en estas sesiones que hemos tenido, en estas lecciones que nosotros hemos abordado. Entonces, estén obviamente muy pendientes de esto porque, vuelvo a repetir, la fecha máxima para que me entreguen obviamente este trabajo de investigación sobre estos temas va a ser el sábado 24 de octubre. Y desde luego, bueno, pues el examen también estará planteado para el mismo día sábado 24 de octubre, ¿verdad? Es un examen muy sencillo, ustedes lo van a resolver, está en función de todos los apuntes, ¿verdad? Que nosotros vimos durante estas lecciones, ¿verdad? Que compartimos. Entonces, no me queda otra más que desearles éxito a todos y que cumplan en tiempo y forma, obviamente con todas y cada una de sus obligaciones, que me manden su información para que yo pueda evaluarlos. Nos vemos, jovencitos, que estén bien, hasta pronto.